La previsión de que la jurisdicción social fuera la competente para conocer, por ejemplo, de la impugnación de las sanciones administrativas en materia de riesgos laborales, en materia de infracción de las infracciones previstas en la LISOS, pues esa previsión la encontramos ya en la antigua Ley de Procedimiento Laboral, concretamente en su artículo 3.3, el artículo de las exclusiones. Por lo tanto, ya en el 98 se dice, bueno, hay que poner remedio a esto. No puede ser que sobre una misma materia esté actuando la jurisdicción contencioso-administrativa y esté actuando la jurisdicción laboral. Y además lo estén haciendo con criterios absolutamente divergentes. Por decirlo gráficamente, es que los contenciosos y los laborales no nos hablamos. Cada uno tiene sus criterios. Y eso, ¿quién lo acaba sufriendo? Empresas y trabajadores. 13 años hemos tardado en conseguir que esa legislación finalmente vea la luz. Y claro, a lo largo de esos 13 años hemos dejado cadáveres realmente importantes por el camino. ¿Recuerdan ustedes que nuestro Hospital Clínic de Barcelona presentó, no uno, sino varios expedientes de regulación de empleo que fueron autorizados inicialmente por la autoridad laboral, sin embargo, por la parte trabajadora se impugnaron esas autorizaciones. Esto fue a dar a la jurisdicción contencioso-administrativa, que 8 años después de haberse autorizado el expediente de regulación de empleo y de que aquellos trabajadores pues ya no estuvieran prestando servicios en el Clínic, determinó que efectivamente la autorización había sido incorrecta, con lo cual toda aquella plantilla, un número importantísimo de profesionales de la salud que había salido del Clínic, se encontraba en la siguiente situación. Bien, me han despedido de una forma incorrecta. Dicen que tengo derecho a reincorporarme, pero esos derechos que se reconocen sobre el papel no siempre son de fácil realización práctica. Y lo que sí que hay es que yo tengo aquí 7 u 8 años en los cuales no he prestado servicios, pero tenía derecho a salarios. Bien. Para decidir si tenían o no tenían derecho a salarios o, en su caso, era suficiente con las indemnizaciones o se podía hacer una compensación, ¿quién entra en juego? La jurisdicción social, que tarda 6 años más en decidir qué es lo que hay que hacer, si hay que pagarles salarios de tramitación o si hay que pagarles la indemnización o si realmente todo ese personal tiene que ser readmitido. Solo 2 jurisdicciones en juego, la social y la contencioso-administrativa, consiguen que un problema que debería estar resuelto a la mayor brevedad posible haya tardado entre 13 y 14 años hasta la resolución definitiva. Bien. Este es uno de los riesgos que tiene la distribución irracional de competencias entre diferentes órganos jurisdiccionales, que es lo que hemos ido teniendo hasta la actualidad. Necesitamos racionalizar esa distribución clásica histórica de competencias de manera que tanto empresas como trabajadores, acudiendo a una única jurisdicción, puedan ver solventados todos los problemas derivados ya no del accidente, derivados de los riesgos laborales y las consecuencias que su indebida aplicación, su omisión y, en su caso, la siniestralidad puedan tener. ¿Qué consecuencias ha tenido finalmente la entrada en vigor en diciembre del 2011 de la nueva ley de la jurisdicción social? Bien, pues la novedad más importante es el avance en materia de ampliación de competencias del orden social. Por el motivo de fondo, consideramos que la agilización, la unificación y la racionalización definitiva de las competencias sí es positivo de cara al ciudadano, de cara a las empresas y de cara al buen funcionamiento o al funcionamiento coordinado de las responsabilidades. La finalidad fundamental de esta ley en la materia que aquí tratamos, la ampliación de competencias, es la unificación, la racionalización y la especialización. En el preámbulo de la ley son los 3 términos que se utilizan para justificar
este cambio competencial. Son los 3 pilares básicos de la ley y lo que se busca es que la persona o entidad perjudicada por un problema de siniestralidad laboral pueda obtener la reparación íntegra del daño ante la jurisdicción social, poniendo fin al peregrinaje del que antes se hablaba. Ante un accidente laboral o una enfermedad profesional, entra en juego evidentemente el orden social para conocer de la reclamación de prestaciones de seguridad social, la pensión por incapacidad temporal o por incapacidad permanente, y para conocer del tema de recargo, bien sea, como ocurre en la mayoría de los casos, la impugnación empresarial del recargo impuesto en vía administrativa o, más esporádicamente, la reclamación del trabajador frente a la no imposición en vía administrativa del recargo. Esas eran nuestras 2 materias. Intervenía también la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de las impugnaciones frente a las sanciones administrativas, pecuniarias o de otro tipo, que se hubieran impuesto en la vía administrativa, las resoluciones de la Administración. Y podía intervenir también la penal, tal como hemos visto en la exposición del profesor Luque, respecto de la depuración de todas aquellas responsabilidades de carácter criminal. Si además el trabajador quería hacer una reclamación de daños y perjuicios, como antes les adelantaba, se producía ya un despliegue total de jurisdicciones, porque la jurisdicción civil también reclamaba su parte del pastel y quería intervenir prioritariamente en la resolución de ese tipo de conflictos. El conflicto entre el orden civil y el orden social ha sido realmente una de las cosas más almodoravianas que se pueden haber producido dentro de la justicia. ¿Quién soluciona el conflicto? La ley de la jurisdicción social. La ley de la jurisdicción social yo creo que ahora ya no deja lugar a duda alguna. De esta ley nosotros aquí vamos a ver exclusivamente 3 o 4 artículos. El artículo 2, a través de sus apartados B, E y S, el artículo 3, que como les dije al principio es el de las exclusiones, el artículo relativo a la carga de la prueba, que no es novedoso, ahora os diré por qué, y también el artículo relativo a la posibilidad de adopción de medidas cautelares solicitadas ante la jurisdicción social y la posibilidad de acumulación de acciones. Pero vamos por orden. Artículo 2, a nivel competencial. ¿Qué es lo que ahora va a ver la jurisdicción social que antes no veía? Porque hablaremos solo de la ampliación de competencias. Bien, pues con arreglo a este apartado B del artículo 2, vamos a conocer de las acciones que puedan ejercitar tanto los trabajadores como sus causavientes. Abro aquí un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de causavientes, estamos hablando de aquellas personas que ostentan algún título hereditario, por decirlo en términos muy amplios y digamos que jurídicamente poco exactos, pero para que nos entendamos todos, que ostentan algún derecho hereditario en relación con el trabajador fallecido, porque si son causavientes estamos hablando de un siniestro con resultado de muerte. Ahora bien, aunque la ley está utilizando el término causavientes, la jurisdicción social ya ha interpretado que no debemos restringirnos a aquellas personas a las que por vía hereditaria se les haya reconocido algún tipo de título o derecho. Podríamos encontrarnos con que la pareja del fallecido o fallecida respecto de la cual no se ha otorgado ninguna disposición testamentaria, pese a ser la viuda desde el punto de vista de la seguridad social, podría no tener derecho al planteamiento de esta acción. Con lo cual, para evitar ese tipo de problemas procesales, la interpretación que se hace es que se reconoce la posibilidad de ejercitar la acción tanto al trabajador como a aquellas personas que de algún modo estén relacionadas con el mismo y hayan resultado perjudicadas por el accidente o la enfermedad profesional, no solamente los que ostenten algún título hereditario. Bien, pues tanto los trabajadores como este conjunto de personas pueden ejercitar ante la jurisdicción social las acciones
dirigidas a exigir responsabilidad por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios. Y aquí hago otro paréntesis. No solamente en el ámbito del contrato de trabajo, lo cual abre muchísimo más el abanico para las personas que vamos a sentar en el banquillo, por decirlo de algún modo. Acciones dirigidas a la responsabilidad producida en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Esa acción, ¿contra quién se puede dirigir? Se puede dirigir contra el empresario o contra aquellos a quienes se atribuya legal, convencionalmente o contractualmente la responsabilidad. Por lo tanto, el artículo 2b nos habla de dos diferentes tipos de acciones. La primera, la exigencia de responsabilidad por daños vinculados al ámbito de la prestación de servicios, no necesariamente accidente de trabajo. Daños no necesariamente derivados de accidente, vinculados a la prestación de servicios. ¿Qué requisitos son necesarios para el ejercicio de esta acción ante la jurisdicción social? La existencia del daño, ojo, daño que puede ser material o puede ser moral. Dentro del daño material podemos estar hablando tanto de lesiones físicas como de lesiones patrimoniales. Y en las lesiones patrimoniales podemos estar hablando tanto de un lucro cesante como de daños emergentes. Por lo tanto, el concepto de daño que manejamos es un concepto amplísimo. No olvidemos tampoco, porque esto ya sí ha llegado al tribunal, la posibilidad de que esa reclamación de daños venga vinculada a la afectación del derecho al honor, derecho a la propia imagen, en fin, toda una serie de derechos fundamentales que también se pueden ver afectados y dañados en el ámbito de la prestación de servicios. ¿Ese daño es necesariamente causado por el empresario o empleador? No. Ante la jurisdicción social va a verse la reclamación no únicamente contra el empresario o empleador, sino, como muy bien dice el artículo, frente a aquel sujeto o entidad que tenga atribuida legal, contractual o convencionalmente la responsabilidad. ¿A quién vamos a traer? Bueno, esto va a ser un no parar. Al empleador, por supuesto, pero puede ser que no se trate de nuestro empleador, sino del empresario titular del centro de trabajo en el cual se ha producido aquella situación dañosa. Puede ser por un compañero de trabajo, también vendrá la jurisdicción social. Puede ser el trabajador de otra empresa, el que haya sido el causante del daño, también se verá ante la jurisdicción social. Puede ser un trabajador autónomo que, como decía el profesor Luque, pasaba por allí y no se coordinó. Puede habernos causado el daño. Y, evidentemente, cualquier otra persona o entidad en la que concurran esos requisitos de responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad va a ser exigible ante la jurisdicción social por estos daños? Tanto la contractual como la extracontractual. De ahí que se abra tanto el abanico de posibles demandados. Esa sería la primera acción que contempla el artículo. Segunda acción, la reclamación vinculada ya a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En este caso, lo que supone es que todas aquellas jurisdicciones, excepto la penal, que antes vimos que intervenían, quedan anuladas y solo la jurisdicción social, en exclusiva, va a conocer de este tipo de reclamaciones. ¿Quién será la parte actora, la parte demandante en este tipo de acción? Obviamente, el trabajador o la persona vinculada con el mismo perjudicada por el accidente. Sujetos demandados. En los sujetos demandados, fíjense que la ley utiliza la disyuntiva o, la conjunción disyuntiva o. Habla de el empleador o no. Esto no puede ser interpretado como que vamos a traer a unos o a otros. No, no, vamos a traerlos a todos. Por lo tanto, lo correcto sería leer este artículo con la I,
Por tanto, ¿quién puede venir? Va a venir necesariamente el empresario. Ese va a estar invitado siempre. El empresario empleador del accidentado va a ser parte en el juicio siempre. Pero lo van a ser también otros protagonistas de la relación laboral y otros que no están vinculados laboralmente con el trabajador. ¿Quiénes? Pues todos aquellos a los que alude el artículo 2 de la LISOS. Y ahí están algunos que tal vez están entre la audiencia, prevencionistas, delegados, etc. Por tanto, van a poder ser demandados ante la jurisdicción social como responsables en relación con los daños derivados de accidentes de trabajo los servicios externos a la empresa, servicios de prevención ajenos, las auditoras y las formativas en prevención de riesgos laborales. Si la acción que se ejercita en relación con ese accidente de trabajo o enfermedad profesional va dirigida a la reclamación de prestaciones de seguridad social, efectivamente tendrá que estar demandada la entidad gestora, generalmente el INS, y también la entidad aseguradora del riesgo, es decir, normalmente las mutuas. Tendrán que estar también en este tipo de reclamaciones. Y si la empresa tiene concertado un seguro de cobertura de responsabilidades patronales, no recargo, derivadas de accidente de trabajo, también habrá que traer a la compañía de seguros con la que se tiene concertado ese riesgo. ¿Qué responsabilidades se pueden exigir en esta segunda vía de acción? Bien, la responsabilidad laboral exigible por este cauce, digamos que es prácticamente toda, ¿no? Si acudimos al artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ustedes saben que declara la compatibilidad de todas las responsabilidades administrativas derivadas del procedimiento sancionador con la responsabilidad de daños y perjuicios derivados de ese accidente de trabajo, con el recargo de prestaciones y también con la imposición de sanciones del orden social. La reclamación de la responsabilidad civil, cuando acuden ustedes a la jurisdicción social, la tienen que hacer por vía de la responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual cuando se dirigen ustedes frente al empresario, porque el empresario tiene una deuda de seguridad, un deber de seguridad que deriva del propio contrato. Y, por tanto, ahí estamos ante una materia en la que nos movemos en el terreno del Código Civil. Aplicamos los artículos 1101 y siguientes del Código Civil. Teóricamente, para que esta acción prospere, será necesario acreditar la concurrencia de culpa empresarial, pero lo dejo en el teóricamente, porque veremos que el concepto de culpa que a nivel de tribunales ahora mismo manejamos no es un concepto clásico de culpa civil. Se incluye también la competencia de la jurisdicción social para el conocimiento de la acción directa contra las entidades de seguros. Es decir, en aquel caso en que la empresa tiene con una compañía de seguros suscrita una determinada póliza, sea póliza colectiva, sea póliza de otro tipo, se puede plantear la acción directamente ante la jurisdicción social para reclamar el abono de la indemnización que la empresa tiene concertada con esa compañía. Más novedoso, si cabe, es el contenido del apartado E del artículo 2, porque por virtud de este artículo se convierte a la jurisdicción social en la garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. Se dispone que corresponde a la jurisdicción social el enjuiciamiento de las acciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos. Acción que puede dirigir el trabajador tanto frente al empresario como a esos otros sujetos de los que venimos hablando que están legal o convencionalmente obligados a ello. Cuando hablamos de normativa de prevención de riesgos laborales, aunque tal vez es una obviedad, estamos yendo mucho más allá de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es decir, las acciones a ejercitar se fundan tanto en el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos como de los reglamentos
reglamentos que son desarrollo directo de la misma por virtud del artículo 6 de la ley, como aquellos otros que son reglamentos específicos en determinadas materias, teniendo en cuenta además la normativa directamente aplicable y específica del ámbito de la construcción. Por tanto, hablamos de la normativa general o global aplicable en prevención de riesgos laborales. Hay una diferencia muy importante entre las acciones que ejercitamos por esta vía del 2E y las que hemos visto del 2B. En las que acabamos de exponer, era imprescindible para el ejercicio de la acción que se hubiera producido un daño. Estamos reclamando responsabilidad por daño. En estas acciones, las que contemplamos en el apartado E, no es necesario que se haya producido daño alguno. Estamos hablando de acciones dirigidas a controlar el cumplimiento de la acción preventiva. Esto a nosotros, a nivel de jurisdicción, nos supone dar un salto muy importante, porque la jurisdicción social, hasta el momento, de lo que venía conociendo era de las consecuencias del incumplimiento en materia de prevención sobre accidentes laborales y sobre enfermedades profesionales, pero no nos habíamos planteado en ningún caso qué ocurre cuando el incumplimiento se produce pero no se traduce en un evento dañoso. Ahora se nos da la competencia para esto, para enjuiciar las consecuencias de responsabilidad del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos sin que ni siquiera se haya producido daño alguno. También en este caso la demanda se va a poder dirigir contra la pluralidad de sujetos de los que antes hemos hablado y se produce aquí una ampliación competencial importantísima, puesto que se nos reconoce la competencia para conocer de las reclamaciones que en esta materia presenten los empleados de las administraciones públicas, sean funcionarios, sea personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, en materia de prevención. Esta es una de las ampliaciones competenciales más importantes, porque estamos vinculando ya la jurisdicción social a la tutela, al control de los incumplimientos por parte de la administración pública. Ojo, no solamente para los casos en los que no se han producido daños, porque el personal laboral de las administraciones públicas, cuando quiere plantear una reclamación de daños y perjuicios, no el estatutario ni el funcionarial, pero el personal laboral acudirá a la jurisdicción social a esa reclamación de daños y perjuicios, con lo cual el ámbito competencial cada vez es más extenso. No acaba ahí, no acaba ahí. De todas maneras, respecto de este artículo 2E, y dado que vi en el listado de asistentes que nos acompañan más de uno y más de dos inspectores de trabajo, hay que hacer una matización, y es que estas competencias que se atribuyen a la jurisdicción social en relación con el control del cumplimiento de la normativa preventiva lo son sin perjuicio del mantenimiento de las competencias plenas que tiene y sigue teniendo la Inspección de Trabajo en esta materia. Las competencias de vigilancia y control, es decir, la Inspección de Trabajo sigue manteniendo sus funciones de vigilancia y control de la normativa de prevención de riesgos, asesorar e informar a empresas y trabajadores en esta materia, elaboración de informes para los juzgados de lo social en el caso de demandas por accidentes de trabajo, comprobación y favorecimiento del cumplimiento de la normativa y, por supuesto, para ordenar la paralización inmediata de los trabajos en las situaciones de grave e inminente riesgo. Finalmente, el apartado S de este artículo segundo completa este nuevo elenco competencial atribuyendo la competencia al orden social para la impugnación de los actos de la Administración pública sujetos a derecho administrativo en materia de seguridad social, incluyendo las recaídas en materia sancionadora, en el ejercicio de la potestad sancionadora. Solamente quedan fuera
de nuestra competencia, en esta impugnación de resoluciones administrativas, la relativa a aquellas resoluciones que hacen referencia als diners, a la Caixa. Ya saben ustedes que el legislador no confía en la jurisdicción social para el control en temas de gestión recaudatoria. No sabemos por qué, pero siempre, tradicionalmente, eso se ha dejado en manos de lo contencioso administrativo. Y, concretamente, quedan fuera de nuestra competencia todo el conocimiento de aquellas sanciones que se hayan impuesto por cuestiones relativas a actos de encuadramiento, gestión recaudatoria, asistencia y prestación social. Todo eso seguirá siendo competencia de lo contencioso administrativo. Esta nueva competencia del apartado S se relaciona directamente con la responsabilidad administrativa en la que pueden incurrir las empresas por incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos y aplicación de las sanciones administrativas previstas para las mismas. En estos casos, la responsabilidad se exige a la empresa, no a la persona física que haya podido cometer materialmente la infracción de que se trate. Y puesto que se trata de un régimen sancionador, hay que tener presente que puede ser tanto el régimen pecuniario, al que aludía Manel anteriormente, como en casos de extraordinaria gravedad, otro tipo de sanciones, como son la paralización de trabajos, el cierre de los centros de trabajo, suspensiones, etcétera, en relación con las cuales se atribuye también la competencia al orden social para acordar medidas cautelares. Y ahí voy precisamente a esa otra competencia en materia de medidas cautelares. Se regulan en el artículo 76, quinto de la Ley de la Jurisdicción Social y se atribuye ahora a la jurisdicción social lo que antes era una competencia contencioso-administrativa y es expedir las autorizaciones para las entradas en domicilios o lugares asimilados cuyo acceso requiera el consentimiento del titular. ¿Para qué? Para facilitar la entrada a la inspección de trabajo, para que la inspección de trabajo, o en su caso la administración competente, pueda desarrollar la actividad en materia de prevención e investigación de la seguridad laboral o también en garantía del cumplimiento de leyes sociales o derechos fundamentales y libertades públicas. Ejemplo práctico. Todos estos pisos patera en donde algunos empresarios, entre mil comillas, ejercen una actividad encubierta. Por ejemplo, piensen en todos estos talleres de confección chinos que se han descubierto por vía de inspección. Generalmente están instalados en domicilios o lugares asimilados, claro, teniendo en cuenta las normas constitucionales sobre inviolabilidad del domicilio y demás, la entrada puede ser conflictiva. Si inspección o la autoridad competente tiene conocimiento de que allí puede estar produciéndose alguna situación de riesgo grave e inminente o simplemente tiene que hacer funciones de averiguación, hasta ahora, ¿quién otorgaba estas autorizaciones? Lo contencioso administrativo. A partir de ahora, ¿quién lo hará? La jurisdicción social por esta vía de medidas cautelares. El trámite que haya que seguir para la adopción de estas medidas cautelares no viene expresamente recogido en la ley respecto al artículo 76, pero como norma general deberían adoptarse con audiencia previa, salvo que se nos acredite de forma fehaciente que si damos audiencia previa a la parte en cuyo domicilio o instalaciones pretendemos entrar, podemos frustrar total y absolutamente lo que es el objeto de la investigación o el objeto de la actuación. Por tanto, si hay razones de urgencia, podemos eliminar la audiencia previa, acordar directamente la medida y, eso sí, dar audiencia posteriormente a la parte interesada. Tenemos los apartados 5 y 6 del artículo 79 que hablan específicamente sobre el acuerdo de estas medidas para paralización de trabajos y para situaciones de accidentes de trabajo. Finalmente, podemos suspender la ejecutividad tradicional del acto administrativo, de la sanción administrativa, vía artículo 152 de la ley, en aquellos casos
en que el impugnante de la sanción administrativa, de la resolución, nos acredite que si se lleva a efecto la sanción se perjudica de forma definitiva la demanda. Entonces, en este caso tenemos que acudir a una ponderación de los intereses en juego y decidir casuísticamente si damos o no damos lugar a esa suspensión. Esta suspensión cautelar, como les decía, no puede darse una respuesta genérica, hay que analizar caso por caso si la vamos a acordar o no. Y generalmente el acuerdo de si suspendemos o no la ejecutividad de la decisión debería ser adoptado en un plazo de 48 horas. ¿Cuál es la otra novedad en la que deberíamos fijarnos en materia de incidencia de esta ley en la prevención de riesgos laborales? Bueno, lo comentabas en la presentación. Es el artículo 96.2 de la Ley de la Jurisdicción Social, que se lo voy a leer textualmente y luego les hago la matización. Esta norma indica que en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional corresponderá a los deudores de seguridad y concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad, sin que pueda atribuirse carácter exonerador de la responsabilidad a la culpa no temeraria del trabajador, ni a la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira. Por lo tanto, como bien señalabas, estamos ante una virtual inversión de la carga de la prueba. Deberá acreditar la empresa o cualquiera de los otros deudores de seguridad llamados al pleito que ha llevado a cabo no simplemente todo lo que es de aplicación conforme al reglamento que le corresponda por razón de la actividad, sino que además ha excluido cualquier posibilidad de que en condiciones normales el accidente o la enfermedad profesional se haya producido. Yo decía que no es tan novedoso. No es tan novedoso por dos cuestiones. Primero, creo que es el artículo 15 o el 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que establece una especie de seguro a todo riesgo en materia de prevención. Me explico. El empresario, para lograr la efectividad de las medidas de prevención, debe asegurarse de que éstas son efectivas, incluso preveyendo las distracciones o imprudencias no temerarias en que pueda incurrir el trabajador en el desarrollo de su actividad. Por lo tanto, ahí ya tenemos un precepto, creo que era el 15, que nos está diciendo, ojo, en esta materia estamos casi ante una responsabilidad objetiva. Pero es que además esto ha venido a ser absolutamente corroborado por una sentencia del Tribunal Supremo. En esta sentencia de Sala General se parte de que la responsabilidad de daños y perjuicios derivada de accidente de trabajo, primero, se encuadra en la culpa contractual, pero, segundo, no es de aplicación el concepto de culpa civil clásico. Y añade, que el empresario exclusivamente deja de responder de los daños y perjuicios causados por un accidente o una enfermedad profesional, comillas, cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, coma, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa de terceros, ojo a la coletilla, no evitable por el empresario. Punto y coma. Pero incluso en tales supuestos es al empresario a quien le corresponde acreditar la concurrencia de la causa de exoneración de su responsabilidad. Por esto decía que no era ninguna novedad para quienes venimos dictando sentencias en esta materia
el artículo 96.2 de una ley del 2011 que lo que hace es recoger esa doctrina de la Sala Cuarta del 2010. Después de analizar toda la legislación que desde el año 40 y poco era aplicable en la materia, se dice, oiga, si usted a partir del año 80 y pico empezó a adoptar medidas, pero con anterioridad no lo hizo y ya había normativa internacional comunitaria que exigía la adopción de medidas, usted me tiene que acreditar que no solamente hizo todo lo necesario, sino que adoptó también las medidas que pudieran excluir otro tipo de riesgos. Claro, ¿es una culpa objetiva? Casi. Casi, no nos vamos a engañar, estamos hablando de lo que Manel decía que no deberíamos hablar y es, producido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, ¿surge ya la responsabilidad empresarial? Debería ser que no. Con una mentalidad puramente contractual debería ser que no. Tendré responsabilidad siempre y cuando yo haya incumplido de alguna manera las obligaciones que me competen. Bien, con este artículo y con la doctrina de la que les hablo, del artículo 96.2, esto ahora mismo, digamos que debe ser muy matizado, porque estamos moviéndonos en terrenos casi de culpa objetiva. Si hay una norma, usted no la aplicó, usted directamente haya hecho lo que haya hecho posteriormente, es responsable de estos daños. Además, lo que prevé la nueva ley de la jurisdicción social es que en un solo pleito podamos solventar cuestiones varias. Por ejemplo, la reclamación de daños y perjuicios puede ser acumulada con la acción que se dirige para la reclamación de las mejoras voluntarias, con lo cual en un solo pleito podemos tener decididas las dos cuestiones.